Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, ese rincón donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento, ese lugar donde la curiosidad es nuestra mejor aliada. Hoy, la temática que vamos a abordar, estoy segura, va a encender sus conversaciones y va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque nos vamos a sumergir de lleno en un chismecito que ha estado revoloteando como un colibrí en busca de néctar, un chismecito que involucra a dos de los nombres más resonantes, más deslumbrantes y, sin duda, más queridos de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, esa pareja que, a pesar de que su relación, ese capítulo tan seguido por todos, haya concluido, sigue generando una fascinación, una admiración, una conexión casi tangible con sus fans. Y es que, como muchos de ustedes, mis sagaces seguidores, ya saben, la prensa del corazón turca, y no nos engañemos, sino también la internacional, tiene sus ojos puestos en ellos como un águila en su presa. Pero hoy, lo que les traigo, mis queridos detectives del espectáculo, no es un rumor pasajero, no es una especulación más de los tantos que flotan en el éter digital. No, señoras y señores, esto viene de una fuente sumamente cercana, una fuente fidedigna, de esas que hacen temblar los cimientos de la información y nos dan un vistazo privilegiado a lo que realmente sucedió. Prepárense, abróchense los cinturones, porque un periodista de esos que mueven hilos en las sombras ha decidido abrir la boca y revelarnos detalles jugosos, explosivos, sobre lo que aconteció entre Can y Demet en un escenario tan íntimo como el de un hotel. Si por alguna razón aún no forman parte de esta gran familia que construimos juntos, de esta comunidad de apasionados por el mundo del espectáculo, les invito, les ruego, a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse que ven abajo. Y no se olviden de activar esa campanita que les avisará de cada nueva joya de información que publiquemos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos, a la carnita, a la esencia de este chismecito. Imaginen ustedes la escena, un hotel de esos con un aura de sofisticación y discreción, las luces tenues que crean un ambiente íntimo, el murmullo controlado del bullicio inherente a la industria del entretenimiento, y en medio de todo esto, dos de las estrellas más brillantes del momento compartiendo espacio. Pero no en un evento público, no bajo los focos cegadores de una alfombra roja, sino en un momento, digamos, más privado. Pues bien, un periodista, de esos que tienen un olfato increíble para la noticia, que poseen acceso a información privilegiada y que saben cómo tejer una red de contactos para obtener la verdad, ha decidido soltar la sopa, derramar el contenido de la olla. Y no se trata de un simple encuentro casual de dos colegas en el lobby. Según lo que se ha filtrado, este encuentro en el hotel habría sido el escenario de un momento crucial en la naciente o en desarrollo relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Un momento que, según las fuentes, habría marcado un antes y un después, o al menos, que habría servido para poner de manifiesto, de forma innegable, la intensidad de su conexión, esa química que nos cautivó a todos. El periodista en cuestión, cuyo nombre prefiero por ahora mantener en el anonimato, créanme, es una persona con una trayectoria impecable y una credibilidad a prueba de balas. Ha insinuado, de forma muy sutil pero potente, que hubo una noche o quizás varias noches, en las que Can y Demet se encontraban hospedados en el mismo hotel, y las cosas, para decirlo de alguna manera elegante, se pusieron muy interesantes. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, ¿qué tipo de secretos podríamos estar hablando? El periodista, con la maestría de un verdadero cuentacuentos, ha sido extraordinariamente sutil en sus declaraciones, pero ha dejado caer pistas, migas de pan, que apuntan a que no fue un simple saludo de pasillo, ni una conversación sobre los próximos proyectos. Ha mencionado, y esto es clave, que la energía entre ellos era palpable, una electricidad que se sentía en el aire, que la química que veíamos en pantalla, esa chispa que nos hizo soñar, no era solo fruto de la actuación, sino que trascendía los sets de grabación, la ficción. Y lo más intrigante, lo que verdaderamente enciende la imaginación, es que ha sugerido que hubo conversaciones profundas, confesiones íntimas, y sí, momentos de cercanía que van mucho más allá de la amistad. Piensen en ello, dos jóvenes estrellas, en la cúspide de su éxito, compartiendo un espacio íntimo, lejos de las miradas indiscretas de los fans, de los flashes voraces de la prensa. ¿Qué se dicen en esos momentos de intimidad? ¿Qué se sienten? El periodista insinúa, casi susurra, que hubo una especie de declaración de intenciones. Un punto de inflexión crucial en el desarrollo de su relación. Según lo que se ha compartido, este periodista no se ha quedado en la superficie. Ha estado investigando a fondo la relación de Can y Demet,
recabando testimonios, buscando la verdad en los detalles. Ha recopilado información de personas que trabajaron directamente con ellos, del personal del hotel que de forma discreta, pudo haber sido testigo de ciertas interacciones, y de personas cercanas a ambos, esos confidentes que guardan secretos valiosos. Y lo que ha salido a la luz, lo que se ha podido desenterrar, es que durante un periodo específico en el que coincidieron en un hotel, sus interacciones fueron notablemente más allá de lo meramente profesional. Se habla de noches compartidas, no necesariamente en el sentido más físico o explícito al principio, sino de largas conversaciones que se extendían hasta el amanecer, de miradas cómplices que decían más que 1000 palabras, de gestos sutiles que delataban una atracción innegable, una conexión que iba más allá de lo superficial. El periodista con una pluma envidiable ha comparado la situación con un guión de película, donde la trama se desarrolla en los pasillos de un hotel, y los protagonistas, dos seres humanos en medio de la vorágine de la fama, viven un romance intenso y apasionado, lejos de los ojos del mundo. Y es que, seamos sinceros, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un torbellino mediático, una montaña rusa de emociones para sus seguidores. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron en el set de la exitosa serie Erkencikus, la química entre ellos fue tan evidente, tan electrizante, que los fans no tardaron ni un segundo en especular sobre un posible romance. Y vaya que acertaron, al menos en parte. Tuvieron un noviazgo que acaparó portadas de revistas, que inundó las redes sociales con miles y miles de publicaciones, y que nos regaló momentos inolvidables. Sin embargo, como suele suceder con las parejas del espectáculo, esa relación tuvo un final, y este final, como todo lo que los rodea, también estuvo envuelto en un velo de misterio y especulaciones. Pero este secreto revelado por el periodista, esta pincelada de intimidad, nos ofrece una nueva perspectiva, una visión más profunda de lo que pudo haber sido ese periodo más íntimo y significativo de su historia juntos. Lo que el periodista ha revelado, mis queridos seguidores, no es simplemente que estuvieron juntos en un hotel. No, va mucho más allá. Ha desvelado que hubo un nivel de intimidad, una profundidad en la conexión, que podría haber sido el catalizador definitivo de su relación, el empujón que necesitaban para dar el salto, o quizás, un momento de reafirmación de esos sentimientos que ya existían. Ha hablado de cómo Can Yaman, a pesar de esa imagen de chico rudo, de conquistador empedernido que a veces proyecta, mostraba una faceta más tierna, más vulnerable, especialmente con Demet. Y como ella, con su dulzura característica, su carisma arrollador, lograba cautivarlo por completo, desarmar sus defensas. Imaginen ustedes a Can con esa mirada intensa que lo caracteriza, confesando sus sentimientos más profundos a Demet en la soledad y la intimidad de una habitación de hotel. O a Demet, radiante con esa sonrisa que ilumina cualquier lugar, escuchando atentamente las palabras de Can, sintiendo como su conexión, esa que traspasaba la pantalla, se fortalecía a cada instante. Además, el periodista ha mencionado algo que a mí personalmente me parece fascinante, que en ese hotel se gestaron conversaciones que iban mucho más allá de los guiones de la serie, de los compromisos profesionales o de los compromisos de agenda. Se habló de sueños, de anhelos, de miedos, de futuros inciertos y esperanzadores. Se habla de un entendimiento mutuo, de una complicidad que trascendía las cámaras, las luces, el set de grabación. Y esto, para los fans que siempre han creído en la magia de su relación, que han sentido esa conexión especial entre ellos, es una noticia que reaviva la llama, que alimenta la ilusión. Es como si nos dieran una prueba más, una evidencia sólida, de que lo que vimos en Erkencikus tenía una base real, una base emocional muy profunda, una conexión que se cocinó a fuego lento, lejos de los flashes y del escrutinio público. El periodista también ha insinuado, y esto es un detalle que añade aún más dramatismo a la historia, que hubo momentos de duda, de indecisión, no solo por parte de uno de ellos, sino tanto de Can como de Demet. Y que esas conversaciones íntimas en la tranquilidad del hotel habrían sido cruciales para tomar decisiones importantes sobre el rumbo de su relación. Es decir, no se trató de un simple romance fugaz, de un encuentro pasional sin trascendencia. Hubo una profundidad en lo que compartieron, una carga emocional que podría haber afectado, y quizás, de hecho, afectó, el curso de sus vidas personales y profesionales. Y esto, señoras y señores, es precisamente lo que hace tan fascinante el mundo del espectáculo. Siempre hay algo más allá de las cámaras, algo que la prensa a veces no logra captar, pero que los verdaderos conocedores, los que tienen la información, los que saben dónde buscar, pueden desvelar.
Por otro lado, es importante recordar, y esto lo hago con el debido respeto a la privacidad de cada uno, que aunque este periodista ha aportado detalles intrigantes y muy sugerentes, la relación de Can Yaman y de Method Demir ya es parte del pasado. Ambos han seguido adelante con sus carreras, con sus proyectos y con sus vidas personales, y debemos respetar eso. Sin embargo, el impacto que tuvieron juntos en el público fue tan grande, tan significativo, que cualquier detalle sobre su relación, cualquier fragmento de esa historia, sigue siendo de un interés masivo para sus seguidores. Y lo que este periodista nos trae es precisamente eso, un vistazo a un momento íntimo y significativo que añade una capa más de profundidad, de misterio y de romanticismo a la fascinante historia de esta querida pareja. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, nos demuestra una vez más que incluso para las estrellas, para esos ídolos que admiramos, existen momentos de conexión humana genuina, momentos en los que las barreras se caen, las máscaras se desprenden y las emociones fluyen libremente. Y que a veces los lugares más inesperados, como las suites o las habitaciones de un hotel, pueden convertirse en testigos silenciosos de las historias más conmovedoras, de los romances más intensos. El periodista, al compartir esto, no busca, en mi opinión, generar un escándalo gratuito, sino más bien enriquecer la narrativa de dos figuras públicas que han cautivado a millones de corazones. Es como si nos estuviera regalando un capítulo secreto de su biografía, un capítulo escrito no con tinta, sino con emociones, en las paredes de un hotel. Y mientras escuchamos estas revelaciones, mientras nos imaginamos esas escenas, es inevitable pensar en los fans. Para aquellos que los apoyaron incondicionalmente, para quienes soñaron con que su amor durara para siempre, para quienes se ilusionaron con cada gesto y cada mirada, esta información debe ser como un tesoro encontrado. Les permite mantener viva la ilusión, les da una nueva razón para creer en la magia que irradiaban juntos, esa chispa que nos cautivó. Y es que al final del día, lo que nos atrae de estas historias, lo que nos engancha a estas vidas públicas, es la humanidad que hay detrás de las celebridades, esa vulnerabilidad y esas emociones que, a pesar de la fama, nos hacen sentir cercanos a ellos. Para resumir, mis queridos seguidores, lo que este periodista ha revelado es que Can Yaman y The Method Demir compartieron momentos de gran intimidad y conexión en un hotel, que fueron mucho más allá de lo profesional. Momentos cargados de conversaciones profundas, confesiones sinceras, y gestos que delataban una atracción innegable y una conexión especial. Este encuentro, según se desprende de las declaraciones, habría sido un punto clave en su relación, un capítulo íntimo que añade una nueva perspectiva a la ya de por sí fascinante historia de esta pareja que tanto nos ha dado. Y así llegamos al final de este vídeo, mis queridos seguidores. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este secreto revelado por el periodista. Es verdaderamente fascinante ver cómo, incluso después de que una relación llega a su fin, los detalles íntimos siguen saliendo a la luz, alimentando la curiosidad de los fans, manteniendo viva la llama del interés y demostrando que detrás de las cámaras, en esos espacios privados, siempre hay historias esperando a ser contadas, esperando a ser descubiertas. ¿Qué les pareció esta revelación? ¿Creen que estos encuentros en el hotel fueron realmente tan significativos como sugiere el periodista? ¿Qué creen ustedes que se dijeron en esas conversaciones? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus especulaciones en la sección de comentarios. Déjenme saber qué piensan, que les gustaría que investigáramos en futuros vídeos. Y si este vídeo les gustó, si disfrutaron de esta exclusiva, no olviden darle un gran me gusta, ese pulgar arriba que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido exclusivo y de calidad. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman y de Method Demir, o simplemente que disfruten de los chismes jugosos y las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras novedades, de todos nuestros secretos revelados. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios, más sorpresas y más chismecitos que te dejarán con la boca abierta. Un abrazo gigante y hasta la próxima.